de química habíamos hablado de las distintas ramas que la componen y también habíamos hablado de cada una de sus características, ¿no? Perfecto, habíamos visto materiales de laboratorio también. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte del curso. La voy a tener. Vamos a hablar acerca de las propiedades de los materiales. También habíamos hablado de propiedades cualitativas, cuantitativas, de densidad, de diferencia que existe entre densidad y peso, y de que era una propiedad intensiva y que era una propiedad extensiva, ¿sale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, unos ejercicios de cómo se determina la densidad, ¿vale? Antes de pasar a ejercicios de sólidos, líquidos y gases. Entonces, por ejemplo, habíamos visto como 3 casos que se podían aplicar, ¿no? Podíamos determinar la densidad de un sólido que pueda aproximarse a una figura geométrica definida, ¿no? Entonces tenemos en ese caso un sólido. Por ejemplo, tenemos este problema en el que se requiere conocer cuál es la densidad de un material cilíndrico, ¿sale? Que tiene una masa de 853 gramos, si el radio es de 2.2 centímetros y si posee una altura de 4.8 centímetros. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, pues, como les mencioné, esto lo podemos aproximar a un sólido regular, ¿no? Entonces podemos determinar el volumen con la ecuación correspondiente. Entonces vamos a seguir. Permítanme un segundo que me está quedando sin pila. ¿Qué pasó? En mi coche. Una disculpa, chicos, denme un segundo que lo dejé en el coche del cargador. Voy por él rapidísimo. ¿Qué por él? No. Era una de las series estas de la Olivia y todos esos. Porque yo con pura sección que era eso reí. ¿Quieres un gato tan lindo? Una mamá. Sí, por favor, que la abuela no quiere. Vale. Pues es la
Cuando me voy a hablar de comer, me estoy escribiendo, te siento. Profesor, está silenciado. Profesor, tiene el micrófono muteado. Gracias, perdón, chicos, ya regresé. Ok, perdón. Sale, entonces tenemos el volumen, ¿vale? El volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces tenemos, el volumen es 3.1416. ¿Sale? El radio va a ser de 2.2 centímetros. Y la altura, pues viene dada aquí, ¿no? Va a ser 4.8 centímetros. Entonces tenemos lo siguiente. Dejen saco la calculadora. No, supera. Ahí está. Entonces tenemos lo siguiente, que sería 3.1416 por 2.2 por 4.8. Entonces esto nos va a dar 33.18, ¿vale? 33.18 centímetros. 33.18, que si nos fijamos en las cifras significativas, tenemos solo una después del punto decimal, entonces sería 33.2 centímetros cúbicos, va a ser el volumen, ¿vale? Entonces ahora para determinar la densidad, pues simplemente tengo que hacer la relación. Densidad va a ser igual a masa sobre volumen, la masa ya la tengo, 856 gramos,
dividida entre el volumen, que serían 33.2 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces la Profesor, unidad... no aumentó al cuadrado del radio. Ay, perdóname, tienes toda la razón. Aquí me faltó. Es el 2.2. Sale, entonces es 3.1416 por 2.2 al cuadrado por 4.8 centímetros, ¿no? Entonces eso me da 3.29, que sería 3.3. 3.3. 3.3 centímetros cúbicos. Sé que se me hace poco, pero... Ah, claro, aquí está el error. Es que no se marcó el 3, es 3.1416 por 2 por 2.2 por 4.8. Ahora sí, perdón. Me da 78.99, ¿no? 78, perdón, 72.98. Entonces vamos a darle. Centímetros cúbicos. Listo, ahora sí. Entonces tenemos 856 entre 72.98. Vamos a ponerle aquí inversa por 856. Entonces esto me va a dar una densidad de 11.73 gramos por centímetro cúbico, ¿vale? Entonces esa va a ser nuestra densidad. Esa es como la manera más sencilla de determinarla cuando nosotros tenemos un sólido que se aproxima a una figura regular, ¿vale? La siguiente. Vamos a hablar acerca de sólidos de forma irregular. Entonces, habíamos visto que para determinar la densidad de sólidos irregulares podría aplicar yo el enfoque del desplazamiento de líquidos, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos una bureta con agua, donde tenemos inicialmente 50 mililitros, y tenemos un objeto irregular, cuya volumen pues, no podemos aproximar a un sólido regular, ¿no? Entonces, lo sumergimos y observamos que después de sumergido existe un cambio de volumen de 75 mililitros, hasta 75 mililitros. Entonces el cambio de volumen pues va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Esto me va a dar 75 mililitros menos 50 mililitros. Pues el volumen asociado a mi roca es de 25 mililitros, ¿vale? Ese va a ser mi volumen. Luego necesitamos calcular la densidad. La densidad es igual a masa entre volumen. Masa entre volumen es 564 gramos de masa entre el volumen. 564 entre 25. 564 entre 25. Eso me da 22.56. 22.56 gramos por mililitro, ¿vale? Esa va a ser mi densidad. Perfecto. Muy bien. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Está muy sencillo, ¿no? Ok. Luego, por ejemplo, la densidad de líquidos, esto sí lo llevamos a ocupar mucho en el laboratorio, es mediante el pignómetro, ¿sale? ¿Se acuerdan que vimos que el pignómetro es un material volumétrico que se parece mucho al matraz aforado, ¿no? Entonces, en el matraz aforado, los volúmenes específicos. En los pignómetros podemos medir volúmenes de 10, 25 y 50 mililitros. Entonces, por ejemplo, tenemos un líquido de densidad desconocida que lo introducimos en el pignómetro. Lo primero que tengo que hacer es saber cuál es la masa de mi pignómetro vacío, ¿sale? En este caso fue de 67.8. Lleno con mi líquido, recuerden que tiene un esmeril, entonces voy a colocar el tapón. Entonces el tapón sube el líquido y me voy a asegurar que en ese caso
50 mililitros, ¿no? Entonces vamos a tener una diferencia en las masas, ¿sale? Debida al pignómetro vacío menos el pignómetro lleno menos el pignómetro vacío. Entonces vamos a tener 100.5 gramos menos 67.8 gramos, ¿sale? Vamos a hacerlo. Esto es 5 menos 67.8. Esto me va a dar 32.7, ¿vale? 32.7 gramos de líquido. Y el volumen, pues yo ya lo tengo definido para esta temperatura. El volumen va a ser de 50 mililitros. Entonces, densidad de nuevo es igual a masa sobre volumen y obtengo 32.7 gramos dividido entre 50 mililitros, ¿no? Unidades de masa, gramos, kilogramos, unidades de volumen, mililitros, centímetros cúbicos. Entonces tenemos 32.7 entre 50. Esto nos da 0.654, que se encuentra en el orden de densidad de varios líquidos orgánicos, gramos por mililitro, ¿no? Entonces, ojo, porque muchas veces tomamos que 1 kilo de cualquier disolvente, pues va a pesar, eh, perdón, luego tomamos que 1 litro de cualquier disolvente va a pesar 1 kilogramo y pues esto no es así, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de disolvente que nosotros tengamos, pues vamos a tener un valor dado, ¿no es así? Ok. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok, muy bien. Perfecto. Por ejemplo, nos pueden pedir completar la siguiente tabla, ¿no? Y hablar acerca del estado de agregación. Podemos tener una sustancia ABC con valores de masa, volumen y densidad. Entonces tenemos que completar esta tabla. ¿Cómo le vamos a hacer? Sabiendo de que densidad es igual a masa sobre volumen. Por ejemplo, para la sustancia A tenemos una masa de 50 gramos y una densidad de 5. Entonces tengo densidad y tengo masa. Lo único que tengo que hacer es encontrar el volumen. Entonces paso despejo para acá, ¿no? Multiplico mi ecuación por volumen, aquí el volumen se va, y divido entre densidad. Entonces el volumen es igual a masa entre densidad, ¿ok? Entonces masa sobre densidad sería 50 gramos dividido entre 5 gramos por centímetro cúbico, 50 entre 5, eso me va a dar 10 centímetros cúbicos. Luego la sustancia B, tengo masa de 5 gramos y un volumen de 250 centímetros cúbicos. Tengo que encontrar la densidad, ¿no? Entonces esto va a ser igual a masa sobre volumen. 5 entre 250 centímetros cúbicos. 5 gramos entre 250 centímetros cúbicos. Y esto me va a dar 5 entre 250, 0.02. 0.02 gramos entre centímetros cúbicos. Muy bien. Y luego tengo el C. Aquí me falta la masa y tengo volumen y densidad. Pues yo sé que la masa va a ser igual a la multiplicación del volumen por la densidad. Esto va a ser igual a 500 por 0.8. 500 por 0.8 me debe dar 40, ¿no? 40 gramos, vamos a checarlo. 500 por 0.8. Perdón, 400 de. Ok.
400 gramos, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí tengo densidad 5 gramos por centímetro cúbico, 0.02 gramos por centímetro cúbico y 0.8 gramos por centímetro cúbico. Y aquí me piden en esta columna estado de agregación. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto de estado de agregación? ¿Quién puede decirme? ¿Alguien? ¿Nadie recuerda qué son los estados de agregación y cuántos tenemos? A ver, les digo uno muy común, sólido. Líquido, Líquido. gaseoso y plasmático. Ajá, plasma, ¿no? También podemos tener plasma, podemos también tener condensados de Bose-Einstein, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, viendo los valores de densidad, ¿quién me podría decir en qué estado se encuentra la sustancia A, la sustancia B y la sustancia C? ¿Puede ser la A sólido? Ujú, A es un sólido, exacto. La B, ¿qué sería? Por aquí Gas. tenemos un comentario en el chat. Ah, exacto, sí, ya nos puso aquí Johnny. A sólido, B gaseoso y C líquido, ¿no? Exacto, por los valores relativos de densidades, ¿no? Entonces podemos tener, bueno, los sólidos en general van a ser mucho más densos que sus líquidos y que sus gases, ¿no? Pero tenemos una excepción y ya la habíamos mencionado en la clase pasada, el agua, ¿no? Cuyo sólido, el hielo, pues va a ser mucho más denso que la fase líquida, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a pasar La densidad también a, depende de la temperatura, profe. mande, perdón, La densidad también varía influye con ahí la la temperatura. temperatura. Ajá. Por supuesto que sí. Sí, de hecho, depende de la sustancia, eh, pero incluso hay o existen manuales donde para distintos líquidos o para distintos sistemas se describen ecuaciones que describen la densidad en función de la temperatura. Por ejemplo, en el caso específico del agua, el mayor punto de densidad se obtiene a los 4 grados centígrados. Ahí es donde el valor es más cercano a 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, va subiendo, llega al máximo a 4 grados Celsius y empieza a decaer, ¿no? Paulatinamente conforme aumentamos la temperatura. Y esto pues se puede entender si nosotros consideramos como el modelo cinético molecular, ¿no? Entonces aumentamos la temperatura, las moléculas empiezan a vibrar y empieza a haber una mayor cantidad de espacios entre ellas. Entonces, en términos generales, pues la densidad disminuye al aumentar la temperatura en intervalos amplios, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuál es la diferencia entre viscosidad y densidad? Perfecto. La viscosidad y la densidad se encuentran relacionadas, pero por ejemplo, la viscosidad se refiere a la capacidad de fluir, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros consideramos a la miel, vamos a ver que es una sustancia extremadamente viscosa. Viscosidad de la miel, ¿no?
Aquí podemos ver. La viscosidad se mide en unas unidades que se denominan milipascales por segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la viscosidad de la miel, pues más o menos ronda. Aquí está pura, de 3,449, ¿no? Entonces, es una viscosidad alta debido a las fuerzas intermoleculares que existen entre todos esos azúcares, ¿no? Tenemos muchos grupos hidroxilados y pues tienden a tener atracciones entre sí y a fluir pues de manera limitada, ¿no? Pero la densidad, por ejemplo, de la miel no es tan alta como uno podría eh, esperar, ¿no? Por ejemplo, la densidad de la miel se encuentra alrededor de 1,435 gramos por mililitro, ¿no? O sea, fíjense, mientras la viscosidad de la miel es de 2,445 por ahí, milipascales por segundo, la densidad de la miel no es muy diferente de la del agua, es de 1,435. De hecho, su densidad se asemeja a la de algunos disolventes como el tetracloruro de carbono, ¿no? O sea, la viscosidad tiene que ver con más con esos esfuerzos de corte que permiten que las láminas del distinto fluido puedan circular entre sí. Entonces, en el caso de sustancias que tengan muchas interacciones a nivel molecular, pues vamos a esperar pues viscosidades altas, ¿no? Por ejemplo, la glicerina es el 1,2,3-propanutriol. Ahí tenemos grupos hidroxilados que también van a tener mucha interacción entre sí y pues tenemos viscosidades que son altas, a pesar de que la densidad no sea muy diferente a la del agua. Por ejemplo, la densidad de la glicerina debe de ser un poquito más alta que la del agua, sí, 1,26, ¿no? Y vean, por ejemplo, el glicerol es el 1,2,3-propanutriol, ¿sale? Entonces, quitando el hecho de que tenemos una molécula más pesada con respecto al etilenglicol, podemos ver que la densidad del etilenglicol es de 1,11, ¿no? Y estoy casi seguro que la viscosidad de la glicerina tendrá que ser más alta que la viscosidad del etilenglicol. Vamos a buscarlo. Viscosidad glicerol. El glicerol está en 1,5 pascales por segundo. Y vamos a buscar la viscosidad del etilenglicol. Etilenglicol. La del glicerol, ¿a cuánto? 1,5. Y la del etilenglicol. No viene aquí. A ver. Dejen ver si está en inglés. Ajá. 18,376 centipoasas. Entonces vamos a convertir. Aquí debe de venir una calculadora. Conversor. Entonces, quedamos que la de etilenglicol es de 18,376. 18,376 por segundo. Es de 18,376. Y la de la glicerina punto 1,2 pascales por segundo. Y esta es 1,8. Sí, es ligeramente más pequeña la de
la de la glicerina con respecto a la del etilenglicol, pero pues por ahí se van, ¿no? Entonces, más o menos tiene que ver con ese tipo de consideraciones. La geometría de la molécula también afecta, ¿no? Moléculas que sean muy largas, pues van a producir una mayor viscosidad por todas las interacciones intermoleculares que se puedan dar. Entonces, no sé si más o menos quede claro por ahí. Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a densidad. Vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con estados de agregación de la materia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a tener distintas características para los diferentes estados de agregación de la materia, ¿no? Vamos a tener estados de agregación, los tres clásicos, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿no? Entonces, para el estado sólido, líquido y gaseoso vamos a tener una masa definida. La forma, en el caso de la forma, los sólidos, pues no tienden a fluir, van a tener una forma definida, mientras que los líquidos adquieren la forma del contenedor que los envuelve, ¿no? Junto con los gases. El volumen para sólidos y líquidos, pues está definido, son pues, materiales incompresibles, mientras que los gases, pues tienen un volumen indefinido porque se pueden comprimir, debido a que hay mucho espacio entre ellos, ¿no? O sea, en términos de compresión, pues los sólidos no se pueden comprimir, los líquidos prácticamente nada, y los gases son altamente compresibles. En el caso de fluidez, pues los sólidos no fluyen espontáneamente, o sea, no tenemos un sólido que escape de su contenedor. Los líquidos pueden fluir y los gases también pueden fluir. En términos de su rigidez, los sólidos son extremadamente rígidos. En medio tenemos a los líquidos y los gases pues no van a ser rígidos. En términos de difusión, la difusión en los sólidos es lenta. De hecho, por ejemplo, puede haber reacciones de estado sólido pues que requieren condiciones extremas durante varias semanas, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo la difusión de los átomos en las redes cristalinas, ¿no? La difusión en los líquidos pues va a ser muy rápida. Hemos visto, por ejemplo, cuando preparamos un té o ponemos gotas de colorante, cómo se va difundiendo a través del líquido, y en el caso de los gases, la difusión es muy, muy rápida, ¿vale? El espacio entre las partículas, los sólidos se encuentran muy, muy empacados, los líquidos menos, y los que se encuentran con menor nivel de empacamiento, pues son los gases, ¿no? En fuerzas intermoleculares, pues los sólidos tienen fuerzas extremadamente fuertes, ¿sale? Los líquidos, pues, en un nivel intermedio, y los gases, pues, prácticamente no tienen como mucha interacción entre sí, ¿no? Todo eso ya lo sabemos, ¿sale? Sabemos que los sólidos, pues, van a ser materiales empacados, los líquidos, pues, se van a encontrar en un nivel intermedio, y los gases, pues, van a tener mucho espacio, hablando de manera intermolecular, ¿no? Perfecto. Por ahí nos mencionaban el cuarto estado de la materia, ¿no? Que es el plasma. Para esto, ¿cuál es el estado de la materia más abundante en el universo? El plasma. El plasma, exactamente, ¿no? Porque las estrellas se conforman de plasma. ¿Y alguien tiene alguna idea? Exactamente, Gabriela, muy bien. El plasma, ¿no? Las estrellas, pues, son plasma. Entonces, el estado más abundante dentro del universo, pues, va a ser el plasma. ¿Alguien tiene una idea de qué es el plasma? Que es diferente como al fuego, ¿no? Ujú. ¿No?
En el plasma estamos hablando de gases ionizados, ¿no? Entonces vamos a tener, hagan de cuenta como una sopa, donde vamos a tener a los electrones, totalmente libres, mezclados con núcleos de átomos, y dependiendo de la temperatura pueden incluso tener hasta protones y neutrones ahí, ¿no? Entonces es realmente todo un caldo de partículas subatómicas, dado que la cantidad de energía que poseen, pues es bastante elevada, ¿no? Entonces, como lo tenemos aquí, pues va a ser una nube de protones, neutrones y electrones, donde todos los electrones se han soltado de sus respectivas moléculas o átomos, ¿no? Entonces, el plasma puede actuar por sí mismo como un conjunto de átomos, ¿no? O sea, se comporta como un gas a alta temperatura. Entonces, los átomos pues van a estar ya totalmente disociados en algunos casos o parcialmente disociados en sus partículas subatómicas, ¿no? Entonces, el plasma pues va a ser un estado que incluso va a poder afectarse por campos magnéticos debido a la presencia de pues, todas estas cargas eléctricas, ¿no? Esta diferencia, por ejemplo, de los gases. Los gases no son muy afectados por campos, no son afectados por campos magnéticos, mientras que los plasmas sí van a ser afectados por los mismos, ¿no? Y también, por ejemplo, los plasmas los podemos tener cuando incrementamos la temperatura mucho, y si nos vamos hacia el otro lado, que es disminuye la temperatura, podemos hablar del quinto estado de la materia, que se conoce como condensado de Bose-Einstein, donde pues todas las funciones de onda de ciertos átomos o partículas se fusionan y es como si formaran ustedes un superátomo, ¿no? Donde varias partículas van a empezar a tener un comportamiento colectivo entre sí, ¿no? Esto se logra pues a temperaturas muy cercanas hasta el cero absoluto y con algunos sistemas químicos muy específicos. Uh-huh. Muy bien. Entonces, pues es importante saber que todos los cambios de estado de la materia reciben un nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los cambios tradicionales. Podemos tener el melting o la fusión, es decir, el paso de sólido a líquido. Podemos tener el paso de líquido a gas, que es una evaporación, ¿sale? Podemos tener el paso de gas a sólido, que se llama condensación, de líquido a sólido, que se llama solidificación, ¿no? Y también podemos tener un cambio muy bonito que es de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido correspondiente. A esto se le llama sublimación, ¿no? El proceso inverso se llama sublimación inversa. Nunca confundir deposition, el nombre en inglés, con deposición en español, ¿no? Porque deposición es, pues, literal, hacer del baño, ¿no? Entonces es sublimación inversa, entonces sería depósito, ¿no? Y las técnicas, por ejemplo, de este depósito tienen muchas aplicaciones en química. Por ejemplo, hay una técnica que se conoce como CVD, que se llama depósito de vapores químicos o Chemical Vapor Deposition, en la cual ustedes volatilizan algunos compuestos orgánicos, ¿sale? O derivados volátiles, y mediante el proceso de sublimación inversa pueden formar películas homogéneas sobre algún material, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de sustancias que subliman, pues los conocen. Si ustedes han tenido fiestas de 15 años, el dióxido de carbono es una de ellas, ¿no? Puede pasar directamente de sólido a vapor y pues se ocupa mucho en las fiestas y en los efectos especiales. Otra sustancia, el yodo. El yodo puede sublimarse. El yodo elemental viene en forma de granallas o de polvo de color gris oscuro, y al calentarlo solamente un poco, podemos pasar directamente a su forma de vapor,
que va a tener un color morado, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, el último nombre, por ejemplo, de gas a plasma se llama ionización, porque se forman partículas cargadas, y de plasma a gas se llama recombinación. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Digo, esto es como un repaso de cosas que ya seguramente ustedes ya sabían, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a seguir con un punto bastante importante. Vamos a hablar de clasificación de la materia, ¿sale? Entonces, este es como el primer tema así de química ya inicial. Vamos a poder dividir a la materia en dos tipos, ¿sale? En sustancias puras y en mezclas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las sustancias puras van a ser sustancias cuyos componentes se encuentran unidos mediante fuerzas o procesos químicos, ¿sale? Mientras que las mezclas se van a encontrar sus componentes unidos mediante fuerzas físicas, ¿sale? Fuerzas químicas para para las sustancias puras y para las mezclas, fuerzas físicas. Por ejemplo, esta siempre es una pregunta que causa confusión. ¿Los cambios de estado son procesos físicos o procesos químicos? Físico-químicos. Bueno, es un proceso físico realmente. ¿Por qué físico? Porque la identidad de las moléculas pues no cambia como tal a un nivel de enlaces, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo agua líquida, el agua líquida yo la puedo calentar y el vapor va a seguir siendo H2O, ¿no? Es decir, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Entonces, todos los cambios de estado van a ser procesos físicos, ¿sale? Quizá el plasma ahí sí vamos a entrar en polémicas porque pues obviamente ahí incluso destruimos como la naturaleza del átomo y ya contamos con partículas subatómicas, pero los procesos tradicionales de sólido líquido y gas son procesos físicos, ¿vale? Entonces, muy bien, vamos a ver. En las sustancias puras, pues vamos a tener dos tipos. Vamos a tener los elementos, ¿sale? ¿Cómo distingo un elemento, por ejemplo, de un compuesto? Y los compuestos, ¿no? Elementos y compuestos. ¿Cómo puedo distinguir un elemento de un compuesto? ¿Quién tiene alguna idea? Un elemento sería lo que tenemos, por ejemplo, en la tabla periódica. Están ahí solitos y un compuesto ya sería la mezcla de dos de elementos. De dos o más elementos, exactamente, ¿sale? Los elementos van a ser como las letras de nuestro abecedario, ¿sale? Nosotros en el abecedario disponemos de 27 letras y podemos combinarlas. Tenemos ciertas reglas, ¿no? Que nos marca la ortografía de cómo se pueden combinar las letras para formar cosas más complejas que son las palabras. Lo mismo sucede entre elementos y compuestos. Para los elementos van a ser nuestros bloques básicos de los cuales vamos a partir para formar compuestos, ¿sale? Los elementos, pues, si yo tengo una muestra de átomos y esos átomos solamente contienen un tipo de átomo, pues, estoy hablando de un elemento. O sea, no importa que tenga 6 átomos unidos juntos, pero si son el mismo tipo de átomo, es un elemento, ¿sale? Eso puede tener átomos individuales, ¿sale? Y los compuestos, pues, van a ser agregados que se forman por la unión de dos o más elementos mediante enlace químico, ¿sale? Eso es muy importante, mediante enlace químico. Porque, por ejemplo, el aire, ¿qué contiene el aire?
El aire que respiramos, ¿de qué se encuentra hecho? A ver, por aquí hay un comentario. Ah, no, es el mismo de la otra vez. Oxígeno. Nitrógeno, oxígeno, ¿no? Tenemos dióxido de carbono, vapor de agua. Entonces, por ejemplo, ¿el aire es un elemento o es un compuesto? ¿O qué es el aire? Un compuesto, ¿no? No, no es un compuesto, es una mezcla. En el aire, a pesar de que yo tenga compuestos, ¿sale? Yo tengo una mezcla de compuestos y de elementos, ¿sale? Están, por su lado, el dióxido de carbono, donde tenemos CO2, es decir, un átomo de carbono unido químicamente a dos de oxígeno, pero que se encuentra unido mediante interacciones físicas, ahí mezclado, sale como cuando hacemos una ensalada, con nitrógeno, que es un elemento, con el agua, que es un compuesto, ¿no? Entonces, podemos tener mezclas de compuestos, mezclas de elementos, pero fundamentales o sustancias puras, los elementos y los compuestos. ¿Por qué? Porque solamente se pueden separar mediante procesos químicos, no mediante procesos físicos. Los procesos físicos van a ser los métodos de separación de mezclas que vamos a ver también más adelante. Entonces, los elementos, para identificarlos es muy fácil. Es como los Pokémon, ¿sale? Si aparecen en la tabla periódica, eso se trata de un elemento, ¿sale? Si no aparece en la tabla periódica, es otra cosa, o es un elemento nuevo que apenas se descubrió. Entonces, en la actualidad contamos con 118 elementos, ¿no? Siendo los elementos después del bismuto con número atómico 83, pues radioactivos en todos sus isótopos, ¿no? Con vidas medias muy cortas y que han sido eh, descubiertos de manera sintética en reactores nucleares, ¿no? Solamente, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un elemento que no tiene isótopos estables y que tiene un número menor al bismuto. ¿Alguien sabe de qué elemento me refiero? ¿No? El tecnecio. El tecnecio es un elemento con todos sus isótopos radioactivos. Ya después vamos a hablar de qué es un isótopo, ¿no? Muy bien. Entonces, los elementos van a ser sustancias compuestas de la misma clase de átomos. No importa el número que yo tenga, si tengo la misma clase de átomos, eso es un elemento. ¿Cómo se pueden organizar los elementos en términos de un arreglo microscópico? ¿Sale? Podemos tener átomos aislados. Este es el caso de los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, donde pues prácticamente tenemos átomos aislados entre sí, ¿no? Formando gases. Puedo tener moléculas, ¿sale? ¿Qué es una molécula? Una molécula es un conjunto formado de al menos dos átomos que pueden ser del mismo elemento o no ser del mismo elemento, ¿sale? Los cuales se encuentran unidos mediante un enlace químico. Ejemplos de moléculas elementales, el oxígeno que respiramos, que formalmente se llama dioxígeno, porque tenemos dos átomos de oxígeno, ¿sale? La molécula de oxígeno es O2. Pero también podemos tener otras moléculas de elementos más complejas, ¿no? Por ejemplo, es el caso de uno de los alótropos de fósforo, donde podemos tener 4 átomos de fósforo unidos entre sí, o el caso del azufre, donde podemos tener estructuras de esta naturaleza, donde 8 átomos de azufre se unen entre sí para formar una molécula, ¿no? Vamos a tener moléculas diatómicas. Lo más común es moléculas diatómicas y muchos elementos lo van a hacer así. ¿Como cuáles? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, etcétera. ¿Vale? También podemos tener cristales. ¿Qué entienden por cristal en química?
Pueden ser, digamos, el azúcar, la sal de mesa. Ujú, son sustancias cristalinas, ¿no? Eh, y pues no necesariamente van a ser esos que digamos que aparecen como cristales, esto es lo que conocemos como cristales, nosotros sí los vemos a simple vista, ¿no? O sea, por ejemplo, los cristales, ¿cuál es una característica entre un cristal y que es diferente de un material amorfo? ¿Qué tiene un cristal? Su simetría, ¿no? Por ejemplo, su arreglo. Entonces, en el caso de los cristales vamos a tener estructuras definidas, ¿sale? Estructuras periódicas repetitivas, y en el caso de los materiales amorfos, no. Entonces, por ejemplo, los metales en sí, por ejemplo, el hierro, el aluminio, etcétera, se forman, más bien forman este tipo de agregados, ¿no? Que son cristales, o sea, son redes cristalinas formadas por átomos metálicos, ¿no? Si nosotros vemos un pedazo de metal, pues a lo mejor no lo consideramos como un cristal, ¿no? Pero tiene una estructura cristalina, ¿no? En este caso, un cristal en química se refiere a un material que tiene un determinado patrón repetitivo y que es tridimensional, ¿no? Puede haber, claro, cristales bidimensionales, pero en términos generales esta estructura se repite en todas las direcciones y podemos tomar una muestra representativa de esa estructura que al repetirla múltiples veces nos devuelve la estructura completa del material. A eso lo llamamos celda unitaria, ¿no? Muy bien. Entonces, los elementos pueden estar así, como les digo, como átomos aislados, como el caso de los gases nobles, o pueden estar formando moléculas, o pueden formar también redes cristalinas, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, ¿no? Ya para terminar esto. Todo bien, profe. Perfectísimo. Muy bien. ¿Cómo se van sintiendo con la clase? ¿Todo bien? Sí, me ¿Más? siento bien con la clase. Perfectísimo, muy, muy bien. Entonces, pues si quieren le dejamos hasta aquí y continuamos la siguiente sesión hablando de compuestos, mezclas, ejemplos de cambios físicos, cambios químicos, y vamos a hablar de métodos de separación de mezclas, ¿vale? Profe, ya en la próxima clase, disculpe que me regrese un poquito a lo que explicó hace ratito entre la diferencia entre compuesto y mezcla. Ujú. Ya lo La veremos la diferencia. próxima clase. Sí, pero ahorita lo que debes de saber, o sea, por ejemplo, es un compuesto, las sustancias se van a encontrar unidas mediante enlaces químicos, ¿sale? Y en una mezcla solamente se van a encontrar unidas por interacciones físicas. Entonces, por ejemplo, en el caso del aire, ¿no? Existe un enlace químico entre el carbono y el oxígeno del CO2, ¿sale? Pero no existe más que una interacción física entre el CO2 y el nitrógeno, ¿no? O sea, las interacciones físicas tienen que ver más con interacciones electrostáticas entre moléculas, intermoleculares, ¿no? Son las fuerzas intermoleculares, de hecho. Mientras que las sustancias que se encuentran unidas por enlace químico tienen que ver más con interacciones de electrones de corta distancia y que permiten darle una característica especial a esa sustancia. Esa es como la diferencia que existe entre las mezclas y los compuestos. Un compuesto nunca lo vas a separar por un método físico, ¿no? ¿A qué me refiero con métodos físicos? Por ejemplo, calentar, cristalizar, etcétera, ¿no? O sea, no lo puedes separar. Las mezclas sí las puedes separar mediante métodos físicos, métodos que involucran cambios de estados. En el caso de un compuesto, por ejemplo, el agua
puedes hacer una electrólisis. Pues la electrólisis involucra aplicar energía para romper y formar enlaces nuevos, ¿no? Entonces, los métodos físicos no son capaces de eso, de romper y formar enlaces entre átomos. Solo pueden romper las fuerzas intermoleculares que existen entre cada una de las sustancias, ¿no? A eso se refiere, o sea, los métodos físicos atacan las fuerzas intermoleculares, los métodos químicos atacan las fuerzas intramoleculares o enlaces químicos, ¿no? Que tenemos 3, enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. A eso se refiere. No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. No, gracias a ti. Perfecto, muy bien. Pues bueno, chicos, entonces ya los dejo que vayan a su siguiente clase y que descansen, ¿vale? Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe. Gracias, chicos. Nos vemos el viernes. Bye.